Hoy vamos a aprender cómo calcular la edad de una persona con la fecha de nacimiento empleando dos métodos, uno es fecha y el otro es la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Y al final les diré también cuál es el método más preciso. En cierto, ambos métodos funcionan, pero hay uno que tiene ciertos errores a veces. Entonces quédense y aprenderán cómo hacerlo. Para el primer método vamos a ampliar la función si-fecha, que puede decirse que es una función especial en Excel, ya que si escribimos normalmente una función nos va a aparecer las opciones, pero en el caso de si-fecha no es así. Aún así, escribimos si-fecha, abrimos paréntesis y ya como tal se nos activa. Le damos como primer parámetro la fecha de nacimiento, coma, punto y coma según su carácter de separación. Ya les explico cómo ver esto. La función hoy, simplemente escribimos hoy, abrimos paréntesis y cerramos, no hacemos nada más para que se actualice la edad según todos los días. Y coma, abrimos paréntesis, comillas, escribimos y, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Debe quedar de esta forma. Y listo, ya como tal nos va a calcular la edad de la persona según la fecha de nacimiento, y ese sería el método. Para validar cuál es su carácter de separación, basta con abrir cualquier función. En este caso va a tomar como referencia sí. Y si se fijan aquí en las indicaciones de la función, dice prueba lógica y aquí me aparece la coma. Si apareciera punto y coma significa que su carácter de separación es punto y coma. Esa es la forma en que lo van a saber. Normalmente tenemos la ayuda de la función que nos va indicando cuál es como tal nuestro carácter o los parámetros que necesitamos. En el caso de si fecha no lo tenemos, entonces es importante que lo tengan claro antes de empezar a usarlo. Para este segundo método, y que a mi modo de ver es mucho menos preciso, vamos básicamente a hacer una diferencia. Entonces vamos a calcular la fecha actual hoy menos la fecha de nacimiento. Como tal, eso nos va a dar un número. ¿Sí? También puede ser según el formato, nos va a aparecer, ¿verdad?, una fecha. Si cambiamos esto, por ejemplo, a fecha corta, nos va a dar una fecha, pero en cierto modo eso es un número. ¿Qué debemos hacer? Vamos a tomar todo esto, paréntesis al inicio, paréntesis al final, para que sea un solo valor, y lo dividimos en 365 días, que se supone que tiene el año. En este caso nos calcula lo mismo, 29,84, y bastaría con quitar decimales y debería redondearse, pero si se fijan, como es 29,8 ya me lo redondea. En este caso nosotros necesitamos que sea muy preciso. En este caso con decimales seguramente nos va a aproximar a la edad superior sin que haya cumplido como tal esa edad. Entonces vamos a tomar este valor, lo vamos a ir de aquí arriba, copiamos toda la función sin el igual, borramos y vamos a usar la función redondear punto menos, pegamos el número que en sí sería nuestra función, coma, en decimales le escribimos 0 y cerramos nuestra función y listo. Como tal ya tendríamos todo. Vamos a quitarle los decimales y en teoría sería lo mismo. Aún así presenta algunas limitaciones. La fecha actual es 4 de noviembre, el día que estoy grabando este video, 4 de noviembre de 2024. Si yo escribiese acá 5 de noviembre y supongamos que esta persona nació en el 2000, significa que está a un día de cumplir años. Si se fijan, en el método 1 de si fecha sigue teniendo 23 años, que es la edad correcta. No ha cumplido los 24, está un día, pero en el método 2 en teoría ya los cumplió. Hice la prueba y más o menos tiene que ser hasta el 12 de noviembre más o menos. 11. Perdón, creo que es el 10. Si se fijan, el 10 de noviembre ya tiene los 24 años. Significa que hay un desfase entre el 10 de noviembre, que es esta fecha, y la fecha actual de 6 días, que me marca de forma errada la edad. Entonces, este método con redondear punto menos y la diferencia entre hoy y la fecha de nacimiento en teoría funciona, pero presenta variaciones porque tenemos esta variable de los 365 días que creo que no siempre es tan precisa. En este caso recomiendo el uso más de si fecha, que nos va a dar un valor mucho más preciso respecto a la edad de la persona según la fecha de nacimiento. Bien, estas son dos formas rápidas de calcular la edad de una persona a partir de la fecha de nacimiento. Espero sea bastante utilidad. Si así lo fue, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.